Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Hoy vamos a dar inicio a la primera clase de introducción al Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al Nuevo Testamento. Vamos a ver la primera parte de la introducción. En este estudio comenzaremos el estudio del Nuevo Testamento con el propósito de tener una idea general de lo que el mismo encierra. El Nuevo Testamento está dividido en 4 áreas, a saber, el Nuevo Testamento está dividido en 4 áreas. 1, biografía de Jesucristo, que sería la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También historia de la iglesia primitiva. Tenemos también instrucciones a la iglesia, que serían las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pedro, de Juan, y también tenemos la revelación de hechos por venir, que sería el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento está dividido en 4 áreas, y ya hemos dicho: biografía de Jesucristo, historia de la iglesia primitiva, instrucciones a la iglesia, revelación de hechos por venir. De todos los libros del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos se continúa escribiendo de día en día. Nuevo Testamento significa nuevo pacto o nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. Esto es lo que significa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento significa nuevo pacto o nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. Hebreos capítulo 9, 1 al 22. Usted puede leer y ahí usted va a ver el significado del Nuevo Testamento. Es nuevo pacto o nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. El Nuevo Testamento se compone de 4 evangelios, un libro histórico, 21 cartas, epístolas, un libro de revelaciones futuras. El Nuevo Testamento se compone de 4 evangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro histórico dentro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Y después las cartas, las epístolas. Y el libro de Apocalipsis, que sería el libro de las revelaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores y se divide de la siguiente forma. Vamos a ver los 8 autores del libro del Nuevo Testamento. Mateo escribió un evangelio. Mateo escribió
un evangelio, Marcos escribió también un evangelio, Lucas escribió un evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas escribió un evangelio y el libro de los Hechos. El apóstol Juan escribió un evangelio y 3 cartas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. También el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. El otro autor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. El otro autor del Nuevo Testamento es Santiago. Santiago escribió una carta. El apóstol Pedro escribió 2 cartas, primera y segunda carta de Pedro, y Judas escribió una carta. Y tenemos aquí los 8 autores del Nuevo Testamento. Así que si te preguntan ¿cuántos autores son? ¿Cuántos autores escribieron el Nuevo Testamento? La respuesta es 8 autores. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Estudiaremos el Nuevo Testamento identificando la figura de Jesús en cada libro. Llevaremos a cabo el estudio libro por libro en forma general con el fin de obtener ideas centrales. Ahora estamos en la introducción del Nuevo Testamento, que después vamos a ir viendo libro por libro. Identificaremos autores, rasgos de autores, fechas y lugares. Identificaremos objetivos del autor o propósito inspirado por Dios para escribir el libro. Veremos la interrelación de todos los libros y el propósito de Dios para el hombre. En esta estudiaremos la armonía de los evangelios a grandes rasgos. Ahora vamos a ver la segunda parte de la introducción al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con la idea general de los 4 evangelios. Vamos a ver una imagen de 4 aspectos de Jesucristo representando en cada uno los 4 evangelios. Ezequiel capítulo 1 y el verso 10 dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila.
Esta profecía es un tanto mística y hay que verla espiritualmente. Ezequiel habla de una imagen de 4 caras: león, buey, hombre y águila. No se escribió un solo evangelio, porque Dios quería representar las 4 fases del ministerio de Jesús. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se escribió 4 evangelios? Y la respuesta es que Dios quería representar las 4 fases del ministerio de Jesús, los 4 evangelios. El evangelio de Mateo es representado por la imagen del león. El evangelio de Mateo es representado por la imagen del león. El león es el símbolo de realeza. Nos muestra a Jesús como rey. Jesús es el león de la tribu de Judá. El león es el animal más fuerte del reino animal. El león es considerado como el animal más fuerte del reino animal. El león no tiene depredadores. Muestra el evangelio de Marcos. Marcos es representado por el símbolo del buey. Buey es animal de servicio. El buey también es animal de sacrificio. Marcos representa a Jesús como servidor y víctima de sacrificio. El evangelio de Marcos presenta a Jesús como servidor y víctima de sacrificio. Por eso el evangelio de Marcos es representado por el símbolo del buey. El evangelio de Lucas es representado por el símbolo del hombre. Jesús es llamado el Hijo del Hombre más que en ningún otro evangelio. Lucas enfatiza la condición humana de Jesús, condición que le permitió relacionarse y comprender al hombre. Jesús no era un hombre místico, más bien humano, inteligente, fuerte, tierno, firme, sabio, con autoridad y santidad. Es decir, Jesús era 100% Dios y también 100% hombre. Y el evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. El evangelio de Juan es representado por el símbolo del águila. Juan muestra la divinidad de Jesús.
El águila vuela más alto y fabrica su nido en las alturas sobre las demás aves. El águila representa la espiritualidad de Jesús y la nuestra. El Evangelio de Juan presenta a Jesús bajo el símbolo de águila. El Evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesús. Cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presenta a Jesús de diferente manera. Mateo presenta a Jesús como rey y escribió para los judíos, mientras que Marcos presenta a Jesús como siervo, como servidor, y fue dirigido para los romanos. Y el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan presenta y habla de la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan se encarga de mostrarnos la divinidad de Cristo, que Jesús es Dios. Otros símbolos y datos de los 4 evangelios. Vamos a ver los otros símbolos y datos de los 4 evangelios. Las 4 columnas de la puerta del atrio del tabernáculo representan los 4 evangelios. Las 4 columnas de la puerta del atrio del tabernáculo representan los 4 evangelios. También los 4 colores de la cortina de la puerta del atrio representan los 4 evangelios. Mateo, púrpura. Mateo, el color púrpura. Mateo representa el color púrpura y el color púrpura representa la realeza de Jesús. Eso es lo que dijimos. Mateo presenta a Jesús como rey y el color púrpura representa la realeza de Jesús. Marcos representa el color carmesí y el color carmesí representa la servidumbre de Jesús. Marcos presenta a Jesús como siervo y el color carmesí representa la servidumbre de Jesús. Lucas representa el color blanco y el color blanco representa la humildad perfecta de Jesús. Como hemos dicho, Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y el color blanco representa la humildad perfecta de Jesús, representa la humanidad perfecta de Jesús. Juan representa el color azul. Estamos viendo los 4 colores de la cortina de la puerta del atrio. Los 4 colores de la cortina del atrio representan a los 4 evangelios: púrpura, carmesí, blanco y el azul. El azul representa
Vamos a ver ahora el color azul. El color azul representa a Cristo como celestial y divino. Juan presenta, habla de la divinidad de Jesús. Es decir, el apóstol Juan presenta a Jesús como Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1 y el verso 1. Él empieza diciendo que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Necesitamos los 4 evangelios porque nos dan la idea total de la persona de Jesús y una idea más clara para imitarle perfectamente. Necesitamos los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque nos dan la idea total de la persona de Jesús y una idea más clara para imitarle perfectamente. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. ¿Por qué le llaman sinópticos? ¿Por qué le llamamos sinópticos? Por su similitud o visión de conjunto. El evangelio de Juan es el único que representa un aspecto distinto. Como mencioné en la carta introductoria, te exhorto a entrar en el estudio del Nuevo Testamento con la misma alegría y la misma expectativas de sorpresa que un niño cuando desenvuelve un regalo de cumpleaños, y descubrirás un invaluable tesoro de vida que trascenderá contigo a la eternidad. Así que, hermanos, les animo a que podamos estudiar el Nuevo Testamento con mucha gana, con mucho interés, para que podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a empezar con el libro. Ahora estuvimos viendo la introducción. Ahora vamos a iniciar con el libro de Mateo. Vamos a estudiar libro por libro y vamos a iniciar ahora con el libro de Mateo. Vamos a ver el libro de Mateo. El Evangelio según San Mateo. El autor del Evangelio de Mateo es Mateo. Fue escrito entre los años 52 a 60 después de Cristo. Concepto: Mateo ve a Jesús como rey. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús
como rey y fue dirigido para los judíos. El símbolo del Evangelio de Mateo es el león y el color es púrpura, porque el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey y el símbolo es el león, porque Jesús es el rey el león de la tribu de Judá, y el color púrpura representa la realeza. El tema del Evangelio de Mateo se encuentra en el libro de Mateo 3, capítulo 3, 2 y 3, y dice: y diciendo, Jesús cuando empezó su ministerio, empezó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahora vamos a ver datos breves sobre el autor. Mateo significa el regalo de Jehová y es equivalente del nombre de Teodoro en griego. Mateo, la palabra Mateo significa el regalo de Jehová. Así que si te preguntan ¿qué significa Mateo? Mateo significa el regalo de Jehová y en griego significa Teodoro. Mateo en griego es Teodoro. Antes de ser llamado Mateo se llamaba Leví, y al igual que a Pedro, el Señor le cambió el nombre. Mateo antes se llamaba Leví. ¿Se acuerdan? Que Mateo era un cobrador de impuestos y su nombre era Leví, pero cuando Jesús le llamó, le cambió el nombre. Mateo era colector de impuestos, conocidos como publicanos, personas mal vistas por el pueblo. Mateo era cobrador de impuestos, era publicano y era una persona. Los publicanos se contaban como pecadores porque a ellos se les consideraban traidores, porque ellos cobraban impuestos para Roma y eran considerados como traidores. Mateo era educado y conocía los idiomas arameo y griego. Es decir, Mateo era una persona educada y hablaba el arameo y también el griego. Por su identificación como la monarquía del ser publicano, Mateo fue el discípulo correcto para escribir el Evangelio que nos presenta a Jesús como Rey. Vamos a ver los datos generales del libro de Mateo. El libro fue dirigido a los hebreos. El propósito de Mateo fue demostrar que Jesús era el Mesías esperado. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo vino para su pueblo Israel? Pero Jesús
rechazó, o sea, el pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Mesías. Por eso Mateo, el Evangelio de Mateo fue dirigido para los hebreos, para los israelitas. Y Mateo presenta a Jesús como rey para demostrar que Jesús era verdaderamente el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que significa Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías en hebreo significa libertador, redentor. Eso es lo que significa Mesías en hebreo, libertador, redentor. Y en griego, Mesías significa Cristo. Cristo en griego significa ungido. Cristo, la palabra Cristo en griego significa ungido. Se esperaba que el Mesías se combinasen las tres responsabilidades de cualquier persona que se ungiera con aceite y se instalara como líder. O sea, los requisitos del Mesías aquí vamos a ver uno de los tres requisitos del Mesías. Uno, tiene que ser un profeta. Segundo, sacerdote y rey. Se esperaba que en el Mesías se combinasen las tres responsabilidades de cualquier persona que se ungiera con aceite y se instalara como líder, profeta, sacerdote y rey, los cuales Cristo es profeta, sacerdote y rey. Él reunió las tres cualidades. Profeta: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fue el orden de Dios para Elías. Elías fue a ungir a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como profeta, que quedó en su lugar. Sacerdote: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Éxodo 40:15. El Mesías tenía que ser también sacerdote, profeta, sacerdote y rey. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primera de Samuel 10:1. Mateo demostró en su evangelio que estas funciones se cumplieron en Jesús: profeta, sacerdote y rey. Por eso estamos diciendo que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, y el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey, el Mesías esperado del pueblo de Israel. La genealogía citada por Mateo
demuestra la ascendencia real de Jesús. Los sabios buscaban un rey. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 y 2. Son textos que Mateo escribió mostrando que Jesús es el rey. Mateo señala tres cosas: el ministerio profético de Jesús, su muerte expiatoria, su ungimiento como rey. Ahora vamos a ver los 5 temas principales de Mateo. Son el Mesías. Vamos a ver los 5 temas principales de Mateo, del Evangelio de Mateo. El Mesías, la ley, profecía, Israel, el reino. Estos son los temas principales del Evangelio de Mateo. Habla del Mesías, habla de la ley, de la profecía, habla del pueblo de Israel, el reino, sobre el reino de Dios. Mateo señala 4 discursos de Jesús que terminan con la fórmula: y cuando terminó Jesús estas palabras. Lo encontramos en Mateo 7:28, capítulo 13:53, capítulo 19:1, 26:1. El discurso en Mateo 23 no sigue esta fórmula. Ahora vamos a ver las divisiones mayores del libro. El Evangelio según San Mateo se divide en 6 áreas mayores: genealogía, nacimiento e infancia del rey. Capítulo 1 y 2 habla de la genealogía, nacimiento e infancia del rey. Mateo capítulo 4 al 17 habla: Jesús enseña que el reino de Dios se acerca. Capítulo 14 al 18 habla: Jesús se retira temporalmente. Comienzo de la persecución oficial del rey desde los capítulos 19 al 23. Jesús profetiza en Jerusalén antes de su arresto, capítulo 24 al 25. Esto es importante entender, que el capítulo 24 y 25 de Mateo son profecías. Es una escatología que habla de los últimos tiempos. Es una profecía de Cristo. Mateo 24 y 25. En el capítulo 26 al 28 vemos el arresto, juicio, muerte y resurrección de Jesús. Capítulos 26 al 28. Vamos a ver análisis breve del libro. Genealogía,
nacimiento e infancia del rey, capítulo 1 y 2. Nacimiento virginal, profetizado y cumplimiento. Vamos a ver la profecía en el libro de Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. En Isaías 7:14, ahí vemos la profecía del nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en Mateo 1, capítulo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía fue en el libro de Isaías y el cumplimiento vemos en Mateo 1:23. La llegada de los sabios. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí la palabra es sabio. No vamos a confundir con la palabra magos que nosotros entendemos en nuestra cultura. Aquí la palabra es sabio. Vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, sería lo correcto. La tradición católica les llamó Reyes Magos y los puso en el pesebre al nacer Jesús. Los sabios es la traducción correcta. Nunca estuvieron en el pesebre. Es imposible que ellos vieran la estrella y llegaran en caravana del lejano oriente al pesebre. La misma noche les tomó meses llegar, quizás hasta cerca de 2 años. Es por eso que Herodes mandó a matar a los niños de 2 o menos y no a los bebés únicamente. Nosotros vemos hoy día cómo la tradición le coloca a los 3 sabios en el pesebre, pero eso nunca sucedió, porque para los sabios llegar al pesebre donde nació Jesús le era imposible. Se calcula que debieron tardar como 2 años para llegar. O sea, los sabios no llegaron en el pesebre en el día del nacimiento de Cristo. La palabra dice que los sabios llegaron a la casa donde vivía Jesús con José y María. Versículo 11. La celebración de los 3 santos reyes, Gaspar, Melchor y Baltasar, es una fiesta pagana católica que muchos cristianos celebran por falta de conocimiento. Como estamos diciendo mucho, en estas tradiciones se le ponen a los 3 reyes magos o a los sabios, pero ellos nunca estuvieron en el pesebre. La primera persecución de Jesús, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. La primera protección divina de Jesús, Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Jesús enseña que el reino de Dios se acerca, conforme fue profetizado por el profeta Daniel. Vamos a ver la profecía, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta es la profecía de Daniel hablando del reino eterno de Cristo. Y vamos a ver el cumplimiento, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importante para nosotros entender, que Jesús vino a predicar el reino. Jesús trajo el evangelio del reino a predicar a Israel. Y lo que hoy nosotros estamos predicando no es el mismo evangelio del reino, sino nosotros estamos predicando, como dijo el apóstol Pablo, el evangelio de Cristo. Y el evangelio del reino presenta a Jesús como rey. Esa es la diferencia. Después de este estudio de los evangelios, vamos a estudiar lo que es el evangelio. Y ahí vamos a estudiar sobre el evangelio del reino, el evangelio de la gracia y el evangelio eterno. Y Jesús trajo a predicar el evangelio del reino. Y esto es importante entender también por qué. Porque Jesús vino a restaurar el reino que el hombre había perdido en Edén. Jesús nunca predicó religión, y hoy día nosotros tenemos que predicar la predicación correcta y la genuina del evangelio. Es predicar el arrepentimiento. Sí, nosotros debemos predicar el evangelio para que la gente se arrepienta, decir a la gente que se arrepienta y que vuelva a Dios. Porque la religión lo que hace es oculta a Cristo. Y muchos por eso se confunden y dicen: yo soy de tal iglesia, yo soy de tal congregación, mientras que Cristo trajo el evangelio del reino y él empezó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa debe ser la predicación hoy y siempre. Predicar el arrepentimiento
que hay perdón de pecado y que la gente se arrepienta. El apóstol Pablo decía que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No vamos a confundir el evangelio con la religión, sino vamos a predicar la palabra, vamos a predicar a Cristo y el arrepentimiento, porque el perdón de pecado viene con el arrepentimiento. Dios bendiga a los que están conectados, a los que se están conectando. Estamos estudiando el libro de Mateo. Esto es un estudio teológico en el Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Es la clase del curso básico en teología. Bueno, vamos a seguir. Jesús comenzó su ministerio el día que fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. 3 cosas ocurrieron. Ahora vamos a ver las 3 cosas que ocurrieron en el bautismo de Jesús. Vamos a ver las 3 cosas que sucedieron en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver las 3 cosas que ocurrieron aquí. Primeramente, Dios anuncia el Mesías al mundo. La primera cosa que sucede aquí es cuando Cristo fue bautizado, el Padre anuncia, Dios anuncia el Mesías al mundo. Y Él dice: Este es mi Hijo amado. Porque Dios en Génesis 3:15 había hecho una promesa de redención, que Él enviaría a alguien que iba a derrotar a Satanás. Y esa promesa del Mesías se estaba cumpliendo en el bautismo de Cristo, y ahí Dios presenta al Mesías al mundo públicamente, como diciendo: Este es la promesa que yo hice. Yo prometí un Salvador al mundo, y este es el Mesías prometido. Este es el Mesías que yo he prometido. Este es mi Hijo amado, el Mesías prometido. Dios estaba anunciando al Mesías al mundo. La segunda cosa que pasó: Jesús es ungido para su ministerio. Y la tercera cosa: Satanás descubre al Redentor. Ahí recién Satanás se dio cuenta quién era el Mesías. Satanás sabía
que iban a ser un Mesías, un hombre que le iba a derrotar, pero él no sabía quién era hasta su bautismo. Pero cuando Dios el Padre presentó a su Hijo al mundo como el Mesías, ahí Satanás se dio cuenta, y usted se va a dar cuenta de que a partir de ahí el diablo empezó a tentar directamente a Jesús, porque él ya sabía quién era el Mesías. Satanás sabía que Jesús venía, pero no fue hasta su bautismo que descubrió quién era. Cuando el Padre, orgulloso de su Hijo, lo anunció desde los cielos. Para el mundo, el anuncio de Dios fue la promesa de redención hecha realidad. Para Satanás fue el comienzo de su fin malvado. Jesús enseña y predica el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. En el libro de Mateo, capítulo 5 al 7, encontramos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, principios de vida, la oración, el modelo del Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13. Verdades fundamentales del reino. Los milagros comienzan a seguir a Jesús. Desde el capítulo 8 al 9, desde el capítulo 8 empiezan los milagros de Jesús. Vemos el milagro cuando sanó al leproso, Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Todo milagro recibido y testimoniado debe ser acompañado con una ofrenda, no para tratar de pagarle a Dios, sino muestra de agradecimiento. Vemos el segundo milagro, Mateo 8, 5 al 10. Siervo del centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo has hecho y lo hace. Al oírlo, Jesús
maravillan. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho ahora. Viendo los milagros, los primeros milagros de Jesús que aparecen en el libro de Mateo. Jesús enseña que en el reino de Dios solo una persona bajo autoridad reconoce y puede ejercer autoridad. Él no se somete, el que no se somete a la autoridad opera en rebeldía. Jesús se maravilla con los humildes que se someten a la autoridad de Dios y a las autoridades puestas por Dios. Así que vamos a pedir a Dios para que podamos entender y así podamos someternos a Dios y a la autoridad y a las autoridades puestas por Dios. Jesús de inmediato comenzó a tomar autoridad sobre la enfermedad. Jesús tiene autoridad, poder y autoridad sobre la enfermedad. Mateo 8, 14, 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí vemos la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Jesús de inmediato comenzó a tomar autoridad sobre los demonios. Jesús también tiene autoridad y poder sobre los demonios. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. Estamos viendo la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y los demonios. Y hasta hoy Cristo tiene poder y autoridad y nos ha delegado a nosotros ese poder. Como iglesia, como hijo de Dios, tenemos poder, autoridad sobre enfermedades y sobre los demonios. Así que te animo a que confíes en el Señor. Jesús confirmó la profecía sobre la redención de la maldición. Vamos a ver la profecía, Isaías 53, 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra es muy importante también entender. Dice que por su llaga fuimos curados. La palabra está en tiempo pasado. Nosotros ya fuimos curados. Alguno dirá: pero ¿por qué yo sigo enfermo? ¿Por qué yo sigo enfermo? Es porque usted no sabía que ya fuiste curado. Así que si usted está enfermo, ahora tenés que agradecer a Dios por la sanidad y usar la palabra y entender que ya fuiste sanado, y agradecer solamente a Dios por la sanidad que ya Él nos dio. ¿Y cómo?
creer. Solamente usted tiene que creer y agradecer a Dios por la sanidad. Si está enfermo ahora, si usted cree, ahora mismo usted puede quedar libre a través de tu fe. Pero reciba sanidad en el nombre de Jesús. La palabra dice, por su llaga fuimos curados. Y la confirmación de esta palabra vemos en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo ya llevó tu pecado en la cruz, llevó tu enfermedad en la cruz, también llevó tu dolor. Así que por la gracia de Cristo somos libres de pecados, libres de toda enfermedad y libres de todo dolor. Ya vuelvo en unos segundos. Disculpen, vamos a seguir. Más mensajes sobre el reino predicado por Jesús, capítulo 10. Vamos a ver más mensajes que fue predicado por Jesús acerca del reino. Jesús despliega sus credenciales ministeriales. Mateo 11:3-6 dice: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan conocía la divinidad de Jesús, predicó acerca de él, anunció su ministerio, y aún así, en un momento de debilidad, dudó. Es en los momentos de dolor cuando más cerca debemos estar de Jesús y no permitir que las circunstancias nos hagan dudar y quitar nuestras vistas de Él, porque esto muchas veces quiere suceder. Cuando todo va bien, muchas veces permanecemos en fe, pero cuando estamos en momentos difíciles, ahí parece que muchas veces nuestra fe se quiere apagar y uno empieza a dudar de su poder de Dios. Así que te animo a que vuelvas a confiar en el Señor. Comienza, se intensifica el rechazo y el ataque contra el ministerio de Jesús por parte de los fariseos. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían:
por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mateo 12:34. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Los fariseos no creían por la obra de Cristo, por lo que Cristo estaba haciendo, y ellos aplicaron a los demonios la obra del Espíritu Santo que estaba obrando por medio de Cristo. Y eso fue la blasfemia que ellos cometieron. Que el Señor nos guarde y a seguir confiando en el poder de Dios. Jesús comienza a hablar por parábolas a sus discípulos. Parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 9. Jesús explica sobre el propósito de las parábolas. Mateo 13, 10 al 13 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a aquellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús es rechazado en Nazaret. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, porque Cristo fue criado en la ciudad de Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús hizo muy pocos milagros en Nazaret, en la ciudad donde él había crecido. ¿Por qué? No porque él no tuviera poder suficiente, sino para que un milagro pueda suceder, depende de la fe de nosotros. Depende mucho de nuestra fe. Por eso Jesús decía: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si usted quiere un milagro en tu vida, usted tiene que creer. Hay dos grupos de personas que no podemos ganárnoslo para Cristo solo con palabras: la familia y los compañeros de trabajo o escuela. Estas son personas con las que pasamos más tiempo y que nos conocen desde la vieja criatura y no van a entender el cambio y la nueva condición de hijos de Dios. Estas personas hay que ganarlas primero en el mundo espiritual con oración, intercesión y guerra espiritual. Y segundo, con nuestro testimonio,
para luego poder ministrarles exitosamente. Es decir, para que nosotros como cristianos, para ganar a nuestra familia y conocidos, tenemos que orar y ganarles primeramente en el mundo espiritual. Y es a través de la oración e intercesión y entrar en una batalla espiritual a favor de ellos. Y segundo, cuidar nuestro testimonio. Cuidar nuestro testimonio para ganar a nuestra gente, a nuestros amigos, compañeros de trabajo o de escuela. Principalmente nuestro testimonio. Predicarles a ellos por medio de nuestro testimonio e interceder a favor de ellos. Es la forma de ganar a los conocidos, a las personas que nos conocen. Jesús se retiró temporalmente para prepararse para el rechazo grande que se acercaba. Capítulos 14 al 18. Muerte de Juan el Bautista, Mateo 14, 1 al 13, alimentó los 5,000, más mujeres y niños, Mateo 14, 15 al 21. Jesús advierte sobre la doctrina de los fariseos, Mateo 16, 12, la transfiguración y el reino del milenio, Mateo 17, 1 al 13. Surge la gran revelación de Pedro, Mateo 16, 16. Jesús anuncia su muerte, Mateo 17, 22, 23. Jesús enseña sobre humildad y el perdón, capítulo 18. Comienza la persecución oficial del rey, Mateo capítulos 19, 23. Jesús anuncia la muerte de cruz, capítulo 20, 18 al 19. Entrada triunfal en Jerusalén, duró una semana, capítulo 21. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén duró una semana, capítulo 21. Contesta las críticas y hace sus propias preguntas, Mateo 22, 41, 46. Jesús denuncia la hipocresía de escribas y fariseos, capítulo 23. El doloroso lamento de Jesús sobre Jerusalén, Mateo 23, 37 al 39. Jesús se lamentaba amargamente, primero por la perversidad de la Jerusalén, en que Él ama con todo su corazón, y les recordaba las múltiples ofertas de salvación. Y segundo, porque la ciudad de paz iba a tornarse en ciudad de confusión y destrucción. La destrucción de Jerusalén que habló Jesús sucedió en el año 70 después de Cristo. Todo esto es tipo de la condición de miseria del hombre, del amor expresado de Dios en la muerte expiatoria de Jesús y de las múltiples ofertas de Dios para salvarle. ¿Por qué Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén? Uno, por la perversidad de Jerusalén, por la dureza del corazón de ellos, porque Jesús amaba a su pueblo. Jesús ama y lo amaba de todo su corazón. Y segundo, porque la ciudad amada iba a ser destruida. Fue destruida en el año 70 después de Cristo. Jesús profetiza
en Jerusalén antes de su arresto. Mateo 24 al 25. Destrucción del templo, 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las piedras del fabuloso templo de Herodes estaban unidas con cordones de oro puro, y por robarse el oro, los soldados romanos derribaron todas las piedras. Así se cumplió la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Saben por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque las piedras del fabuloso templo de Herodes estaban unidas con cordones de oro puro. Y por robarse el oro, los soldados romanos derribaron todas las piedras. Para sacar el oro que había entre las piedras, ellos quitaron piedra por piedra. Y ahí se cumplió la profecía de Jesús, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y fue así. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Señales antes del fin, Mateo 24, 3 al 28. Las señales a las que Jesús hizo referencia vienen a sustanciar el escenario apocalíptico de los últimos tiempos, profetizado desde el Antiguo Pacto y gráficamente definido en el libro de Revelaciones. Muchas de estas señales, tales como cambios atmosféricos, calentamiento de la tierra, tsunamis y sismos sin precedentes, están ocurriendo alrededor del mundo al momento de esta redacción. Todo esto nos revela que siempre que Dios va a llevar a cabo un cambio revolucionario, el universo entero participa con él. Jesús profetiza el regreso del Hijo del Hombre en forma corporal humana glorificada. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Juicios de las naciones. El estudio sobre el juicio a Israel y a las naciones, eso vamos a hacer voy a hacer una clase aparte, y después voy a subir. Ahí vamos a hablar sobre el juicio de las naciones y del juicio de Israel. Después yo voy a subir otro video aparte. Arresto, juicio, muerte, entierro y resurrección de Jesús. Mateo 26 al 28. Breve recuento histórico y teológico de los sucesos finales de Jesús. El Evangelio cierra con la gran comisión, el ministerio universal. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos manda a hacer discípulos, pero para poder hacer discípulos tenemos que hacer primero maestros de los discípulos. Que hagamos, que a su vez hagan discípulos que también se conviertan en maestros. Los maestros son los únicos que pueden enseñar y hacer discípulos. Todo buen maestro fue un buen discípulo. Como vemos en Mateo 28:20, la labor de enseñar asegura la continua y constante presencia de Jesús en nuestras vidas. Esto es importante entender. Para cumplir la gran comisión de Jesús, tenemos que nosotros ser maestros. Porque para hacer discípulo significa alumno. Y para que uno pueda tener alumno, tiene que ser maestro. Por eso te invito a que usted pueda inscribirse en el Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano y capacitar, estudiar la palabra para que seas un maestro de la palabra y así poder hacer discípulo, cumpliendo la gran comisión de Jesús que nos dejó en Mateo 28:18-20, diciendo: ir y hacer discípulos. Porque para ser discípulos tenemos que ser un maestro. Hasta aquí llegó el estudio del libro de Mateo. Espero que le haya servido, que le haya servido de edificación. Y Dios te bendiga. Y vamos a seguir con el libro de Marcos.